Buenas, esta es la tutoría número 2 de dinámica. Se van a ver cinemática, partículas, más que todo lo que es capítulo 12 y inicio de capítulo 13. Bueno, ese es el primer ejercicio de la tutoría. Se supone que ustedes tienen que pausar el video y resolver el ejercicio por sí solos. Luego, con esta solución pueden verificar los resultados. Bueno, empezamos viendo lo que es el ejercicio. Nos damos cuenta que hay masas involucradas y cuerdas, por lo que podemos hacer las ecuaciones de la cuerda y ecuaciones de aceleraciones y masas. Empezamos con lo que es la ecuación de la cuerda. La ecuación de la cuerda es medir la cuerda, entonces vamos a empezar a poner algunas cotas para que se guíen. Se pone primero la distancia xb desde la pared hasta la masa b. Luego se pone la distancia xa desde la pared hasta la masa A. Y por último, la última cota que se pone es la distancia entre las dos paredes. Esto para poder medir satisfactoriamente la cuerda. Entonces, el pedazo 1 de la cuerda se ve que solamente involucra lo que es xb. Entonces se pone xb como el primer pedazo de la cuerda. El siguiente pedazo notamos que es xb menos el pedazo o la cota xa. Entonces se coloca xb menos xa. Por último quedan otros dos pedazos de cuerda, si nos damos cuenta. Los otros dos pedazos de cuerda son idénticos y midiéndolo, viendo las cuotas, se puede ver que es la constante, la distancia entre las dos paredes, menos la distancia de la posición en la que se encuentra xa. Esos dos pedazos son nombrados 3 y 4. Y con esto ya tendríamos toda la cuerda que se muestra continua medida. Este sería la longitud total de la cuerda y esta longitud total se toma como una constante. Se sabe que al derivar dos veces esta ecuación vamos a obtener la ecuación de velocidades y aceleraciones. Entonces se hace una suma y se obtiene que 2 velocidad v menos 3 veces velocidad a es igual a 0. Esto porque las constantes al derivar desaparecen. Y la misma ecuación se genera con las aceleraciones. Se obtiene exactamente la misma ecuación, solo que con aceleraciones. Nos damos cuenta que el problema nos da valores ya especificados de lo que es la masa B. La masa B nos damos cuenta que tiene una aceleración de 0.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a hacer uso de la ecuación 1 para poder obtener el valor de la velocidad de la otra masa, que es la masa A, de la aceleración, perdón. Entonces, usamos esta ecuación número 1, despejándola, escribimos dos veces 0.6, que es el valor que habíamos obtenido en los datos del problema, y despejamos lo que es la aceleración A. Despejando obtenemos que es 0.4 metros sobre segundo cuadrado. Y como ambos tienen el mismo signo, significa que esta aceleración se dirige en la misma dirección que la aceleración del valor de la otra masa. Entonces ambos se dirigen hacia la izquierda. Esto hay que tenerlo en cuenta para hacer el análisis posterior de lo que es masas y aceleraciones. Entonces, ya con esto tendríamos la parte 1 del problema resuelta. Eso sí, recuerden ponerle la dirección a la aceleración. Entonces se continúa con el análisis de masas. Para el análisis de masas, bueno, se tiene que analizar siempre las dos masas por separado. En este caso solo hay dos masas. Si hubieran más, más. Tenemos lo que es la masa A con la normal del piso, que hace que la masa A no se caiga. El peso de la masa. Luego existen tres fuerzas que
o 3 cuerdas si nos damos cuenta que están en contacto con la masa. Entonces se ponen 3 veces la fuerza TD. Y lo otro que existe aquí es la fricción. La fricción siempre va opuesta al movimiento. Entonces, el movimiento nos damos cuenta que está en dirección acercándose a la pared, por lo que debemos hacer la dirección opuesta a este movimiento. Del otro lado van las aceleraciones. Entonces, las aceleraciones en este caso solamente hay una y es en la misma dirección en la que hemos obtenido anteriormente. Entonces, ahí se va a poner lo que es el μk por la normal, que es la fricción, ¿verdad? Y se puso en la dirección hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de velocidad es hacia la derecha. Entonces, esta va siempre opuesta al movimiento. Y la masa por aceleración también se pone hacia la izquierda porque esa es la que hemos obtenido. Primero se realiza la sumatoria de fuerzas en Y para obtener el valor de la normal y de ahí poder obtener el valor de la fricción. Entonces comenzamos estableciendo un sistema de referencias positivo y positivo, como se muestra en el dibujito de allá, y despejamos el valor de la normal A. En este caso, en el eje solamente tenemos la normal y el peso. Entonces, la masa es 25 por la gravedad 9.81. Entonces obtenemos el valor de la normal A. Y luego se hace la sumatoria de fuerzas en X. Esta sí tiene un poco más de términos. Entonces, el primer término que vemos es el término de la fricción. Entonces ponemos μk por la normal y negativo. ¿Por qué? Porque va en dirección hacia la izquierda y hemos establecido que positivo es hacia el otro lado. Luego tenemos las 3 fuerzas generadas que la genera la cuerda. Y por último, del otro lado de la ecuación tenemos la masa por la aceleración, igual negativa. Y de aquí vamos a obtener o vamos a tratar de despejar lo que es la fuerza o la tensión que genera la cuerda. Como todos los valores que nos quedan son constantes, podemos obtener fácilmente el resultado. 0.4, que es la aceleración, por 25, que es la masa, más 0.4, que es la fricción, por 25 por 9.81, que era lo que es la fricción. Y de ahí obtenemos que el valor total despejado de lo que es la tensión de la cuerda es 29.4 newton. Entonces ya con eso tendríamos la siguiente respuesta lista del problema. Entonces ahora se va a ver la última pregunta, que es la parte de potencia, que tal vez algunos no han visto tanto. Entonces, para lo que es la potencia, voy a escribir la fórmula que se va a utilizar para generar lo que es el resultado, ¿verdad? Recuerden que la potencia en métrico es watts. Entonces, la fórmula que se va a utilizar es multiplicar la velocidad por la fuerza del motor. Entonces, vamos a ver cuáles son estos dos valores. La velocidad del motor, como vemos que el cable ahí A está completamente ligado a la masa B, podemos darnos cuenta que es la misma velocidad. Entonces, esa velocidad ya la tenemos. Lo único que nos faltaría es calcular el valor de la tensión A que se dice ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular esa tensión A? Ok, nos falta analizar la siguiente masa, que es la masa B. Entonces, igual que la masa pasada, vamos a hacer un proceso. Vamos a hacer los dos dibujitos de la masa y vamos a poner todos los valores. Está la normal, el peso, la fricción opuesta al movimiento, entonces vemos el valor de la velocidad a dónde se dirige, entonces vamos opuesto. Hay una tensión A de un lado y dos tensiones B del otro, porque vemos que hay dos cuerdas en contacto. Y ahí falta la fricción, ahorita se va a poner. Y del otro lado tenemos la aceleración. En este caso la aceleración ya nos la dan ahí
y nos dan la dirección, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Ahí estamos poniendo la fricción opuesta al valor de velocidad. Y por último estamos poniendo lo que es la masa por la aceleración con los valores que nos indican en el problema. 0.6 en ese caso dice. Ahora se va a hacer igual que en el problema pasado, perdón, en la masa pasada, se va a hacer el cálculo de la normal para calcular el valor de la fricción. Entonces se dice sumatoria de fuerzas en Y sería la normal B menos la masa por la gravedad. Y despejamos el valor de la normal y obtenemos que, como no son constantes nada más, sería 10 por 9,81. Y luego, para calcular el valor de la tensión, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Esas sí son varias fuerzas más. La primera fuerza que tenemos ahí es 2 veces la tensión D. Negativa, ¿por qué? Porque va hacia la izquierda. Menos la 10, voy a poner de una vez el valor de la fricción, 10 por 9,81 por 0.4, que es el valor de μk. Más la tensión A, porque esa sí va hacia esa dirección. Y del otro lado tenemos la aceleración por la masa, que ya como los valores son conocidos, se pusieron de una vez. Entonces se despeja el valor de la tensión A. Recuerden que ya el valor de la otra tensión la teníamos. Entonces se obtiene que es 92 newton. Entonces, como ya tenemos la fuerza y la velocidad, podemos obtener fácilmente el valor de la potencia. Multiplicamos la tensión de 92 y la velocidad de 20, que nos da el problema. Obtendríamos un resultado final de 1840 watts, como es la unidad métrico. Y ya con eso tendríamos el primer problema resuelto. Ok, como vemos, el siguiente problema trata de un collarín con masa que tiene también una superficie con fricción. Es alado por un mecate, por un cable. Entonces ya con eso podemos especular, como nos pide la aceleración, podemos especular de que tenemos que hacer un diagrama de fuerzas igualado a un diagrama de aceleraciones. Entonces para esto vamos a hacer el dibujo del collarín en el espacio y vamos a colocar todas las fuerzas que se presentan. Primero se presenta lo que es el peso, que va completamente vertical. Luego la fricción, que va opuesta al movimiento, como es al lado, movimientos hacia arriba, entonces la fricción va hacia abajo, que es fricción y coeficiente de fricción por normal. Luego tenemos la normal, que ya puede ser hacia arriba o hacia abajo, perpendicular a la barra de apoyo. Digo hacia arriba o hacia abajo porque es un collarín. Luego tenemos lo que es la tensión, que es la fuerza que en realidad está generando lo que es el movimiento hacia arriba. Esto igualado a lo que son las aceleraciones. En este caso solamente tenemos una aceleración hacia arriba multiplicada por la masa. Ahora, como vamos a hacer uso de un sistema de referencias doblado o inclinado, tenemos que descomponer las fuerzas de peso y tensión en componentes. Esto para facilitar el cálculo que luego vamos a hacer en I y en J. Primero comenzamos con lo que es el peso, que va completamente vertical. Se sabe que el ángulo de inclinación de la barra es 45. Entonces, se va a descomponer en mgx y mgy. Esto con una diferencia entre ellos de 45 grados. Entonces, de esta forma podemos hacer un cálculo muy fácil de las componentes en X y en Y del peso. Luego voy a borrar un toque el sistema de referencias para hacer más campo y hacer el cálculo de
la división de componentes, perdón, de la tensión. Entonces, para esto también se va a hacer un diagramita aparte. Se hace el dibujo de la tensión en la dirección en la que se muestra y se sabe que existe un ángulo de 20 más el ángulo de 45 que ya existía. Entonces, en total va a haber un ángulo de 65 grados entre las dos componentes. Entonces, se sabe que hay una componente de Tx y una componente de Ty con una separación de 65 grados. Entonces, con esto voy a ponerle nada más las direcciones de las flechas. Entonces, sabe esto porque en realidad lo que se va a generar es una suma vectorial. Entonces ahora ya estamos listos para hacer lo que son la sumatoria de fuerzas en X y en Y en el eje doblado mostrado anteriormente. Recuérdenlo, las direcciones. Entonces vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces para esto vamos a ver cuáles fuerzas están ahí. Iniciamos con lo que es el peso en su componente Y. Entonces sería mg, como vemos que es el ángulo es adyacente, el cateto es adyacente, entonces es coseno de 45. Luego tenemos la componente de la tensión Y también, que en este caso se ve que es completamente opuesto, entonces sen de 65 grados. Ahora falta también el valor de la normal, que la normal no tiene ningún ángulo porque esa sí va en la dirección correcta. Y esto es igual al valor de la aceleración a 0, porque en la aceleración solamente tiene componentes en X. Entonces continuamos con el cálculo numérico para poder despejar el valor de la normal y obtener el valor de la fricción. Entonces ponemos 9 kilogramos por 9.81 multiplicado por cos de 45 y la tensión tiene un valor de 200 newton, entonces se pone el valor. Despejamos el valor de la normal y obtenemos que es menos 125. Este caso, 125.77 newton. En este caso nos dio el valor negativo, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el collarín impide reacción en ambos lados. Entonces ahora se continúa con lo que es la sumatoria de fuerzas en X. Y de ahí podemos obtener lo que es la aceleración, que es lo que estamos buscando. Entonces ponemos sumatoria de fuerzas en X y empezamos a ver qué valores o qué fuerzas también tienen componentes en X. Se empieza con la componente X del peso. Entonces se pone nada más la dirección. En este caso la dirección es positiva. Entonces se pone mg sen de 45 por ser opuesto. Luego queda la tensión, que es T coseno de 65 al ser ahora adyacente. En este caso se pone negativa porque va en dirección contraria. Luego queda la fricción, nada más queda la fricción. La fricción no tiene componentes porque ya va en la dirección correcta. Entonces se pone μk por la normal. Ya el valor de la normal la tenemos, pero voy a dejarlo y luego lo sustituimos. Y eso es igual a la aceleración por la masa. Ahora vamos a poner los valores numéricos. Entonces la masa es 8 multiplicada por 9.81. Luego sen de 45, la tensión es de 200 por coseno de 65. Luego se tiene la fricción, que es 0.1 por el valor de la normal que averiguamos. No se le pone signo porque la normal se toma como número nada más, sin importar la dirección. Y se despeja el valor de aceleración. Obtenemos un valor de aceleración de 2,06 metros sobre segundo cuadrado. Y se tendría la respuesta del problema listo. Ok, el último problema de la tutoría es igual un problema que incluye fuerzas y aceleraciones. Entonces, para ese problema también se va a comenzar con lo que es dibujar el cuerpo en el espacio
con todas las fuerzas que involucra. Entonces, inicialmente tenemos el peso, ¿verdad?, que va hacia abajo, y la extensión que va en dirección de la cuerda. Son 3T, ¿por qué? Porque tiene 3 cuerdas en total que lo jalan. La normal, que es la que impide el movimiento hacia abajo, ¿verdad? Y también tenemos lo que es la aceleración por la masa. Entonces, tenemos que ver dónde o en qué momento la fuerza llega a ser tan grande para iniciar el movimiento. Para que inicie el movimiento, la aceleración tiene que ser, bueno, tiene que el punto donde termina el equilibrio, entonces aceleración 0. Igual que en el problema pasado, se va a dividir el peso en componentes. Entonces, el ángulo se va a traducir a 30 grados y se va a dividir entre el componente mgx y mgy. Entonces, para lo que es la sumatoria de fuerzas en x, se tiene mg seno del ángulo, que es 30. Y luego se tiene las 3 tensiones. En este caso, se puede asumir una dirección negativa porque van en sentidos contrarios. Entonces, 3 y 3 veces la fuerza. Eso es igual a 0, que es el punto donde el equilibrio se rompe, donde la aceleración empieza a aumentar. Entonces se despeja el valor de la fuerza y se obtiene que es 327 Newton. Lo que significa que esto sucede antes de llegar a los 3 segundos donde queda la fuerza constante. Es más o menos, bueno, estimado por ahí, pero vamos a calcular en qué tiempo exacto es donde sucede eso. Para esto ocupamos saber cuál es la ecuación de la recta que describe el movimiento en relación a tiempo. Entonces, para esto vamos a ir a las reglas de mate general y obtener la ecuación de la recta. Como sabemos que sale del origen, no tiene valor de b y sí va a tener un valor de pendiente. Entonces, este valor de pendiente, recordamos, se calcula dividiendo lo que es en cualquier punto de la recta, dividiendo el valor de y entre el valor de x. Entonces, en este caso se pone 450 entre 3 por x, pero como en realidad depende del tiempo, vamos a poner t. Y vamos a buscar el punto donde esta fuerza va a llegar a tener un valor de 327 newton. Entonces tenemos que buscar el valor de tiempo despejando en la ecuación. Como es una ecuación sencilla, se puede despejar fácil y obtenemos que va a dar que tiempo es igual a 2.18 segundos. Entonces, en 2.18 segundos es cuando el carrito deja de estar en reposo y empieza a estar en un momento acelerado y empieza a subir. Entonces, vamos a tener que plantear una integral desde 2.18 segundos hasta 3, que es donde nos piden el valor de la velocidad. Entonces, vamos a escribir nuevamente la ecuación de aceleración, pero en términos del tiempo. Entonces, sería menos mg sen de 30 más la ecuación que obtuvimos anteriormente, que sería 450 dividido entre 3 por t, y se multiplica por 3 porque recuerden que la cuerda, habían 3 cuerdas en contacto con el carrito. Y esto se iguala al valor anterior de masa por aceleración. Recordemos que ocupamos el valor de velocidad y no de aceleración. Entonces no tenemos que despejar todavía, sino que vamos primero a sustituir todos los valores en términos numéricos. Entonces se va a poner menos 981 por 3 por 150.
entre 200, que va a ser el valor de la masa. Y sabemos que, recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad entre el tiempo. Entonces, de aquí podemos hacer una ecuación diferencial separable y poder despejar o obtener el valor de velocidad. Entonces vamos a plantear, como dije anteriormente, la ecuación desde 2.18 segundos hasta 3 de toda el valor de despejado. Entonces vamos a plantear esa integral y vamos a resolverla en la calculadora y obtener el valor final de la velocidad. Los límites de la velocidad es de 0 hasta v, porque inicialmente se encuentra en reposo. Y obtenemos un valor final de 0.756 metros sobre segundo